Hola amigos, Francisco desde Quito, Ecuador. Les presento mi sistema que se compone de un receiver Marantz modelo PM7000N, esta tornamesa que es una Planar One de marca Rega, esta marca inglesa tan tradicional de tornamesas, y bueno, tiene un upgrade del subplato con doble polea y bueno, y algunas otras cosas de la marca Tango Spinner, que es argentina, que hace estos upgrades para Rega. Acá, como pueden apreciar, es un Scansonic MV1 HD, unos excelentes monitores. Y abajo tengo este subwoofer, marca CPS, una marca estadounidense. El modelo es el CB1000. Y en líneas generales, este sistema me da mucho agrado, sobre todo en la ampliación del campo sonoro y sobre todo los instrumentos. Ya se pueden apreciar cosas que quizás al simple oído uno no estaba acostumbrado a sentirlas. Entonces cada canción que escucho, cada tema nuevo que escucho, voy descubriendo los pasajes sonoros que me permite tanto las frecuencias altas, medias y como las bajas en poder apreciar de mejor forma, de mejor manera las canciones. Así que estoy muy conforme con este sistema y sobre todo con el equipamiento de los Scansonic, el Marantz, este tornamesa Rega y el subwoofer que les comenté. Así que muchas gracias. Hola Hi-Fi Hunters, soy Marcos de Madrid y nada, paso a enseñaros mi querido equipo. Este equipo está basado en las KEF 105, revolucionarias en su día y legendarias, que salieron en el año 77. Esta pareja son del año 1979 y llegaron a casa cuando yo tenía apenas 4 años y he crecido con ellas. Entonces el cariño que las tengo es reverencial, se podría decir. Siempre he pensado que eran unos altavoces que estaban algo inacabados en cuanto a tema de algunos componentes electrónicos, algo de acabados y demás. Y ya cuando me quedé con ellas, pues las restauré, mejoré todos sus componentes internos, cableados y demás, y invertimos muchísimo en la amplificación, que son unas cajas muy difíciles y que requieren una amplificación de alto nivel, de alta corriente y alta potencia. Están amplificadas en este momento por un preamplificador Macintosh a válvulas C2300 y un amplificador estéreo Macintosh MC402. La fuente principal es un Lin Accurate DS de 2007. También tengo un tocadiscos Torrens TD126 MK3 con cápsula Signet, que apenas uso, y adicionalmente tengo una extensión a multicanal con un Oppo que hace de centro de control. Luego tengo adicionalmente también un Luxman L11 del 1979 también, que abajo está el filtro de red Isotec Aquarius. Tengo luego esta tapa Primare A32 de 250 vatios por canal, que se encarga de amplificar por un lado el subwoofer y por otro lado el canal central. Ambos son hechos por mí, diseñados y construidos por mí. Aquí está el altavoz central, que está basado en una KEF 105, lo único que es más bajito. Y luego tengo adicionalmente este subwoofer que trabaja en bass reflex con 90 litros de volumen interno y carga de graves en bass reflex, que apoya a las KEF 105 para que sean totalmente full range. También para multicanal existen otras KEF 105 que compré a un amigo,
que también están tratadas, con lo cual los surround son del mismo tamaño y el mismo tipo que todo el resto. A su vez, la sala está completamente acondicionada con difusores y absorción por todo lo largo de la sala. Bueno, pues esta es mi guarida y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Hola, me llamo Miguel Ángel, vivo en Villajoyosa. Os voy a presentar mi modesto equipo. Se trata de un equipo que tiene de amplificador un receptor Denon DRA800H con todas sus pegatinas y tal, que no me he molestado en quitar. De plato tengo una Audio-Técnica, el AT, los nombres que ponen los japoneses tienen delito, es el 40. ATLP-W40WN con la aguja Microline, ampliación de aguja Microline, le puse un calamper también, bueno, cepillito. Y entonces esto pasa a través de un preamplificador de fono de Project, el Project Tubebox S. A nivel de altavoces, trabajo con unos Concept 20 de Q Acoustics, con su base, con su stand oficial. Se supone que contiene el mismo gel con el que están mejorados estos altavoces. Luego los altavoces los tengo bicableados. La parte digital va a través de un DAC, un Project también, un Prevox S2 digital que soporta MQA y todas estas cosas modernas que hay ahora. Y bueno, yo escucho la música de streaming, la escucho por Roon. Se ve aquí por la tele mientras se reproduce. Y bueno, la parte más pobre que tengo en mi equipo yo creo que es el subwoofer que tengo aquí de apoyo. La verdad es que no lo uso, muchas veces lo apago. Y quizás sería lo que tendría que amplificar, tendría que mejorar, porque esto realmente está muy por debajo del resto del equipo, que tampoco es ninguna maravilla, pero bueno. Y ya está, esto es lo que tengo. Venga, gracias, hasta luego. Hola con todos, gracias por la invitación para compartir mi sistema de audio. Bueno, soy muy fanático de lo vintage, entonces este es la parte central de todo, donde va todo conectado. Es el preamplificador Sony 2000. Al lado está el preamplificador Yamaha para la parte digital, tanto de mi CD player, que utilizo Laserdisc de Pioneer, la serie más alta, como mis FLAC o DSD que utilizo en el servidor. Cuento con 2 tocadiscos, un Pioneer y acá un JVC. Tengo 2 caseteras, una Nakamichi y una Onkyo. El Denon que está ahí es para el sistema 5.1, que va diferente total del de estéreo. La potencia es una Yamaha, es una potencia fuerte porque los parlantes se tragan mucho, y el Monster de ahí es para la parte del sistema eléctrico. Mis parlantes son estos Kenwood, es la serie más alta de Kenwood, LS1900. Solo salió a la venta en Japón de estos parlantes. Son vías separadas y hay la posibilidad de mover toda la parte de acá arriba para el escucha, ¿no? Estos están sin los protectores de polvo. Tengo allá mi reel y listo. Este es mi sistema estéreo en mi casa. Un fuerte abrazo a todos desde Quito, Ecuador. Buenas tardes, bienvenidos a mi sala de audio. Como podrán ver, es una sala no muy grande, más o menos es 25 metros cuadrados, ¿sí? Les voy a ir mostrando mis equipos y más o menos cómo está la distribución del tratamiento acústico. En la pared frontal hay difusores tipo QRD, trampas de bajos, obviamente trampas acústicas, difusores. Lo que se ven esos tubos son unos resonadores
para las frecuencias graves. Mi amplificación consta de un amplificador Krell 100 watts, modelo KSA 100S, conectado directamente a la toma de corriente. Por ahí también podemos ver una planta de poder Richard Gray, donde conecto normalmente los subwoofers, que son 3, 2 de la marca Martin Logan y un Earthquake. Acabo de adquirir hace unos pocos días esta pantalla, más que nada para ver videos y para ver videos de conciertos. Las bocinas son unas bocinas Eaglestone Works modelo rosa. El cableado es Kimber Cable hacia las bocinas. Básicamente esta es la etapa de bocinas, amplificación. Por acá tenemos lo que son las fuentes. Tengo 2 racks. Ahorita tengo un problema porque no tengo el acondicionador de línea principal, está en reparación, pero les voy a mostrar. Por ejemplo, esta es mi tornamesa. Es una tornamesa, Transcriptor. Es un modelo inglés ya un poco viejo, con un brazo SME y una pastilla Denon. Aquí más abajo podemos ver la laptop para escuchar música en streaming. En la parte de atrás está un pequeño DAC USB de la marca HRT y lo que sería el predefono de la marca Clear Audio. Más abajo tengo un deck de cassette de la marca Nakamichi modelo RX202. Como fuente digital estoy usando ahorita un transporte Audio Research modelo CD3 MK2 y lo que es un DAC Krell es el modelo Studio 2. Todos estos aparatos ya son de mediados de los 90s. Más abajo lo que es la preamplificación es un modelo Audio Research LS2B MK2 con salidas balanceadas, y más abajo un DVD modelo 2900 que lo utilizo para ver películas. Normalmente aquí en la parte de abajo tengo un acondicionador de línea hecho por un buen amigo, un ingeniero mexicano, pero pues, como les repito, está ahorita en reparación. En la parte de atrás pues podemos ver más difusores tipo QRD, lo que es los discos, el mueble con discos y algunas cosas para limpiarlos, pequeños muebles para guardar los CDs. En la parte de atrás, como mi entrada es prácticamente una puerta de cristal, lo tengo cubierto con una cortina gruesa, el sillón, otro mueble para guardar también CDs y pues lo que es para el entretenimiento, ¿verdad? Pues con esto termino mi video, espero que les haya gustado. Buenas tardes. Buenos días amigos, soy Demetrio desde Lugo. Hoy quiero enseñaros mi equipo que me hace pasar muy buenas horas, y empezamos por el altavoz. Es un altavoz alemán marca FS modelo 1 con una sensibilidad de 96 decibelios, que buena falta me hace para el amplificador. El CD modelo Wadia modelo 23, una tapa de potencia marca Audionote modelo Kit número 1 con una potencia de 8 vatios y 2 triodos, 2 válvulas triodos 300B. Un amplificador de auriculares marca Bottle-Head que también he montado yo. Un Mitec digital modelo 192
el giradiscos Lin Sounddeck, modelo LP12 con brazo Ecos y cápsula Audio-Técnica. Mi previo de línea de marca Sindo Laboratory, modelo Aurieges L. Un previo de fono, marca Moon, de bobina móvil y man móvil. Y un sintonizador de la casa Yamaha. Y nada más. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Buenas y saludos al canal, a toda la gente de Diffie Hunter. Bueno, me voy a centrar solo en el equipo de música. Y primero os quiero enseñar los altavoces. Son unos Usher, unos Dancer Diamond, los Mini X. Hace poco que los tengo que hacer más pruebas. Son unos altavoces con un tweeter muy incisivo, muy revelador. Y para mi gusto hay que acompañarlo con algún amplificador más bien cálido o de válvulas. De ampli tengo un PM8005, que creo que le va bastante bien a estas cajas, aunque aceptarían un ampli mejor, claro está. Y como fuente utilizo un lector modelo Technics SLPG 590. Si algo tengo que decir, compras malas y tal, ha sido siempre en la fuente del lector. Lo que viene siendo el lector, he cambiado muchísimas veces de lector y siempre he vuelto al mismo. De hecho, tengo dos Technics iguales, he comprado dos Technics iguales. He tenido Electrocompagnet MC1, MK4, Yamaha CD S2000, Rega Saturn, y siempre he vuelto a lo mismo. La moraleja de esto, a veces, pues que no por gastarnos más dinero nos va a gustar más el sonido, ¿sabes? Y una compra que he dejado escapar, que la volvería a tener, son unas cajas extraordinarias que se llaman Albert Von Shaker BR4. Y ya está, poco más. Saludos a todos y nos vamos viendo por aquí. Un saludo, mi nombre es César desde Valladolid y os presento mi salita. La filosofía de este equipo era conseguir el mejor sonido posible con el mínimo presupuesto y he llegado a un punto en el que estoy encantado, estoy muy contento con lo que he conseguido. Comenzamos con el plato, un plato sencillo de Sony PSLX300 USB, le cambié la aguja por una Audio-Técnica, no hay mucho que añadir, plato sencillo, fue un regalo y le tengo bastante cariño. Continuamos con el amplificador Marantz PM6006 versión británica, 45 vatios por canal, pudiera parecer poco, pero para una sala tan reducida como esta es perfecto. Y el sonido, de verdad estoy encantado, es mi primer Marantz y sorprendido con el sonido. Eso sí, tiene un problema en el DAC, que no se me olvide, un DAC ruidoso y bastante deficiente, que quien conozca este amplificador ya sabrá de lo que le hablo. Continuamos con el Yamaha CDNT 670. Aparte de reproducir CDs, se conecta de manera fácil y sencilla con Tidal, con Qobuz, con Spotify, posibilidad de meter USB, memorias USB con música en FLAC, radios digitales, un aparato muy bueno, estoy muy contento con él. Después tengo estos dos módulos de topping, el Topping E30 DAC, principalmente para decodificar archivos de SD, lo utilizo, y encima está el L30 amplificador de auriculares, que lo utilizo junto con estos Sennheiser HD 650, los cuales les modifiqué gracias a un tutorial que encontré por internet y ahora mismo no los cambio por nada del mundo. Aquí encima tengo esta pletina Pioneer para recordar viejos tiempos de vez en cuando, y luego la joya de la corona son estos altavoces que gracias a unos foros conseguí
encontrar algo de información. Fabricaba Philips, se llamaban Minibat, y por lo visto vendían un kit para que quien supiera de madera y fuera manitas se montara unos altavoces la mar de eficientes. Los compré por 40 euros a una amiga que los tenía en un trastero destrozados, me tocó repararlos, estaban hechos polvo, pero de verdad el sonido es algo fuera de lo común, ¿eh? Estoy encantado. Si tenéis posibilidad de escucharlos, os lo recomiendo. La primera canción que escuché con ellos fue My Funny Valentine de Chet Baker y se me quedó una cara de póker y de haber encontrado un chollo pero de los buenos. Producto que cambiaría, pues el plato. Lógicamente el plato hay que modificarlo en breve, necesito algo mejor para aprovechar toda la colección que tengo de vinilos, y de lo que no me desharé en la vida hasta que funcionen es de los altavoces. Lógicamente estoy contentísimo. Pues nada más, esta es la salita. Os mando un saludo, gente de Hi-Fi Hunter. Eso soy yo y nada, nos vemos. Un placer. Hola, soy Miguel Cruzán de Guayaquil, Ecuador. Les muestro mi sala y les muestro mi equipo. Bueno, mi equipo está formado por estos parlantes. Son unos Heresy 4 que son fabricados a manos en Arkansas. Tienen un buffer de 15 pulgadas y tiene dos parlantes de rango medio que son de tipo horn. Y esta rejilla que es magnética. Bien, y de aquí como fuente tengo pues esta tornamesa, que es una tornamesa Project Debut Carbon Sprit, que es un modelo Beatles y que tiene un brazo de fibra de carbono moldeado en 3D. Además tengo como previo de fono este Project Tube S, que tiene dos válvulas 12AX y que me permite configurarlo para distintas cápsulas, tanto MM como MC. Y el amplificador es un Boujou Ranch Model A50, es Chi-Fi. Tiene válvulas 300B. Vamos a sacar la cubierta para que ustedes vean. Estas son las válvulas, son las 300B, que le añaden un color muy cálido y muy placentero a la música. Bueno, por último tengo este preamplificador y DAC de la marca Project S2 Digital, que me permite decodificar los archivos de máster de Tilal y los archivos MQA y MQB. Gracias por invitarme.